Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, octubre 18 del 2020. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Es un tema muy importante. Estamos siguiendo paso a paso el desarrollo de la iglesia, de la Asamblea de Dios, del pueblo de Dios, del verdadero Israel, cuando empieza en Jerusalén, de acuerdo al mandato de nuestro Señor Jesucristo que dio a sus discípulos. Y hoy día vamos a estudiar otra secuela más de la narrativa, ¿no?, que nos da Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes que nada, vamos a entonces dar gracias a Dios por este día. Oremos. Padre Celestial, gracias en el nombre de nuestro Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana, para que podamos entender tu palabra y así poder salir alimentados y edificados en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender todo aquello que hicieron la iglesia y sacar enseñanzas para nosotros. Te pido así en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir las Escrituras en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Tengo la Biblia de las Américas, la Reina Valera del 60, tengo la Peshitta y también tengo el texto crítico. Muy bien, entonces vamos a leer Hechos 5 del 12 hasta el 16. Hechos capítulo 5 del 12 al 16. Voy a usar la versión de las Américas. Si usted tiene otra versión, me puede seguir con ella. Dice así la bendita palabra de Dios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, ¿cómo podemos entender esta parte? Recordemos otra vez, esto lo escribe Lucas. Lucas no estaba presente en ese momento. La información que recibe Lucas de sus fuentes se presume que fueron personas que estuvieron en ese momento, los discípulos, personas que vieron lo que estaba pasando, ¿no? Y el versículo 12 se puede entender como un resumen de todo lo que Lucas escribió hasta el versículo 11. Haciendo un poco de contexto, vamos a ver en el capítulo 5, habla acerca del castigo, el juicio sobre Ananías y Zafira. Ustedes ya saben cómo es que traían los creyentes que tenían posesiones materiales, los vendían, y la ganancia lo traían a los pies de los apóstoles, como hizo José, ¿no?, llamado Bernabé. Pero en el caso de Ananías y Zafira, que era una pareja, ¿no?, ellos también vendieron su propiedad, pero extrajeron parte de la propiedad. O sea, una fracción solamente entregaron al pie de los apóstoles. El resto se quedaron con ellos. Y si vemos desde el punto de vista, inclusive tal vez no religioso, sino económico, es una tontera eso lo que hicieron, sin entrar al aspecto espiritual religioso. Porque si uno tiene una propiedad
valorizado, digamos, 100,000 pesos. Si no lo quieres vender, es tu propiedad. Pero si lo vas a vender, bueno, el dinero también es tuyo. O sea, nadie vende una propiedad por menos del precio del valor de la propiedad. O nadie vende una propiedad y después de ahí regala su dinero y se queda con menos. O sea, pierde, o sea, hablando económicamente, o sea, es una mala inversión. Bueno, ellos hicieron eso. Pero claro, hay un componente espiritual y un componente religioso. Porque la venta de las propiedades dentro de la comunidad de los creyentes se da con el fin de ayudar a los pobres. Entonces se traía la ganancia completa a los pies de los apóstoles y los apóstoles distribuían al más necesitado según su necesidad. Entonces Lucas narra eso. A Lucas le dicen, y por lo que vemos fue conocido todo lo que pasó ahí. Ahora, fíjense la situación. Ellos traen y Pedro sabía que habían robado el dinero. Ahora, porque uno diría, pero ¿cómo que robó? Era el dinero de ellos. Claro, era dinero de ellos si ellos lo hubieran vendido la propiedad para ellos. Pero ellos no lo vendieron para ellos. Ellos vendieron la propiedad para dar a Pedro para los más necesitados. O sea que ya en ese momento ya no era para ellos. Pero el hecho de que veían dinero, ellos creerían, bueno, pues lo vendimos y una parte para nosotros. Eso es mala inversión. Mala inversión. Pero ya entrando al aspecto espiritual, es un robo. O sea, ya sea en el aspecto económico, en inversión, o en el aspecto religioso, cayeron, o sea, fue mala la transacción, la decisión fue totalmente pésima. Y bueno, ya que es algo espiritual, ellos robaron, quisieron mentir al Espíritu Santo, a Dios. Vino juicio y los dos mueren. Cayó juicio de Dios. Porque engañaron al Señor. Porque con razón Pedro les dice, no, tú has mentido a Dios. No me mentiste a mí ni a los hombres. En realidad mentiste a Dios. Claro, en realidad no lo mintió porque Dios sabe, pero la intención de él era eso. Mintió. Y en ese momento cayó y expiró y murió. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, gran temor vino sobre todos los que supieron. Ahora, esos todos los que supieron, tiene que usted tener en cuenta y escribirlo. Todos los que supieron. Vamos a poner Hechos, aquí está. 5:4. Perdón, es 5:5. Hechos 5:5. Dice, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. O sea, poner oyeron significa lo que escucharon, lo que sucedió. Lo que escucharon, lo que sucedió. Entonces, este evento, según lo que dice Lucas, fue conocido en todo Jerusalén. Y la gente tuvo temor por lo que pasó. O sea, ya los apóstoles estaban teniendo cierto tipo de reputación de que ellos no estaban jugando, no estaban engañando al pueblo, sino que su ministerio era un ministerio respaldado por Dios. O sea, Dios estaba respaldando lo que ellos hacían. Que el hecho de escuchar de que había juicio y que morían por haber engañado al Señor, eso ya de por sí preocupaba a la gente. Dice la palabra temor de la palabra griega fobia, donde viene nuestra palabra fobia, y se dan cuenta, fobia es griego, claustrofobia, o sea, griego, estamos hablando griego. Entonces, fobia es temor, miedo irracional. Entonces aquí la gente estaba con miedo. Y recuerde, esa parte tiene usted que
porque vamos a venir a hablar de los que estuvieron con miedo. Y todos los que lo oyeron, entró temor sobre ellos, por lo que escuchó, por el juicio que cayó sobre ellos, de que Ananías y Zafira murieron por haber engañado al Señor. Entonces ya había cierta reputación dentro de la comunidad de los creyentes en Jerusalén de que Dios estaba actuando. Había cosas que no se podía entender racionalmente. Por ejemplo, se empezó con la venida del Espíritu Santo, hablar en otros lenguajes, idiomas de la gente que estaba ahí, las maravillas de Dios, la sanación física de un hombre de más de 40 años que nació cojo, todos lo conocían, y en el nombre y bajo la autoridad de Jesús el hombre anda, se le enderezan las piernas, los pies, todos son testigos, solo son testigos. No es un mito, no es una leyenda, dice Lucas. Trata de ponerlo porque, recuerde, está hablando la carta a Teófilo. O sea, Teófilo es el que realmente está, la persona leyendo eso, porque es como que Teófilo quería saber, o sea, una curiosidad. Decía, ¿sabes qué? Estoy escuchando tantas cosas y quiero saber la verdad. ¿Son cuentos, son leyendas o es verdad? Quiero eso saber. Bueno, Lucas está poniendo, entonces todos esos detalles es importante para entender lo que estaba pasando. Y dentro de ese contexto de asombro por lo que estaba pasando y de miedo también, temor, entonces vamos al versículo 12, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, el versículo 12 empieza por mano de los apóstoles se realizaron. O sea, ya cambia el tema de Ananías y Zafira. Entonces, ese cambio de tema nos indica algo muy importante, que Lucas parece que le dijeron a Lucas, ¿sabes qué? Hubo la sanación del cojo, hubo la muerte de Ananías y Zafira, juicio de Dios, ellos lo entendieron así, pero hubieron muchas cosas más. Esas muchas cosas más no lo enumera. Simplemente dice que hubieron más cosas iguales de ese tipo de naturaleza. Entonces, Lucas, una cosa muy importante, de repente le dijeron, pero no lo puso. Entonces, lo que él trata es hacer un resumen de todo lo que le dijeron. Entonces, en el resumen, él dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios. Esas señales y prodigios explica la sanación del cojo, ¿no? Y también explica el juicio de muerte que vino sobre Ananías y Zafira. Entonces Lucas, cuando le están diciendo, él está escribiendo esto a Teófilo y dice, mira Teófilo, aparte de esas dos experiencias, ¿no? También hubo muchas otras señales y prodigios en el pueblo de Jerusalén. En el pueblo de Jerusalén. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, bien importante eso, porque ahí está hablando tres características, tres situaciones. La primera situación, por mano de los apóstoles se realizaban señales y prodigios. Por mano de los apóstoles. Número uno. Por mano de los apóstoles significaba de que esas señales y prodigios era hecho a través de ellos. En este momento estamos viendo uno de ellos, es por ejemplo Pedro, Juan. En el caso del cojo estaba Pedro, protagonista. En el caso de Ananías y Zafira, también Pedro. Ahora, él dice por mano de los apóstoles. Eso es muy importante entender. Porque el hecho de que no menciona a los demás no implica de que ellos no lo hacían. Eso es muy importante también. Recuerde, Lucas no estaba ahí. A Lucas le están contando. Entonces, el hecho de que omite el resto no implica que ellos no lo hacían. Porque en el versículo 12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales. Voy a leer la peshita aquí. Y voy a abrir el capítulo 5. Voy a decirles lo que dice aquí. Dice así. 5:12. De hecho, 5:12. Y muchos milagros y prodigios eran hechos mediante los apóstoles entre el pueblo. ¿Se dan cuenta?
Entonces aquí también dice muchas señales y prodigios eran hechos mediante los apóstoles. Ahora, no dice solamente mediante Pedro o Juan, dice los apóstoles. Entonces, lo que está diciendo Lucas, él no estuvo presente, recuerden, a él están diciendo, él está escribiendo. O las personas que le dijeron esto a Lucas lo hicieron en forma general. Dijeron, ¿sabes qué? No solamente Pedro lo hizo, también lo hicieron los demás. Entonces Lucas lo toma y dice, bueno, si dicen que hicieron también los demás, entonces voy a poner así. Recuerda, está hablando a Teófilo, no está hablando a usted ni a mí. Está hablando a Teófilo, que estaba él, diríamos, interesado de conocer la verdad de los hechos. Entonces, algunos comentaristas dicen, bueno, en ese caso, cuando hizo los apóstoles, Lucas está exagerando. Lo que él quiere decir es que solamente fue Pedro. Pero pone apóstoles porque, bueno, él es apóstol y él es el jefe de los apóstoles. Es como una forma de que Pedro está representando a todos los apóstoles. Por lo tanto, el decir por mano de los apóstoles en realidad es Pedro. Pero no me convence mucho esa explicación. Yo creo de que fueron los demás. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo no vino solamente sobre Pedro. Si dijeran, bueno, el Espíritu Santo vino solamente sobre Pedro, Juan, ok, se entiende. Pero cuando dice vinieron sobre, y no solamente sobre ellos, sobre más de los 120 que estaban ahí congregados. Y luego por segunda vez en el capítulo 4 otra vez viene el Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo y comienzan ellos a predicar, ¿no? El Evangelio de Cristo con poder, ¿no? Eso está en el capítulo 4, dice en el 4:31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que el Espíritu Santo cayó en todos. Sin embargo, en el aspecto, o sea, todos tenían el poder del Espíritu Santo. Pero el grupo indicado para hacer señales y prodigios que el Señor usaba eran los apóstoles. Entonces, se puede decir que en realidad, exacto, fueron los apóstoles quienes aparte de Pedro y Juan, que también estaban realizando señales y prodigios, milagros, ¿no? La palabra señal y prodigio en el griego significa hechos sobrenaturales, ¿no? Maravillas sobrenaturales, prodigios sobrenaturales que no tienen una explicación científica o racional. Entonces, eso lo hacían a través de los apóstoles, obviamente el Señor. O sea, ellos no tenían poder. Recuerda que ellos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, Dios a través de ellos. La palabra cuando dice por mano de los apóstoles, y luego también la Reina Valera y la Reina de las Américas, la Biblia de las Américas, y también el texto aquí dice por mano de los apóstoles. La frase mano de los apóstoles significa prácticamente el trabajo, la acción de los discípulos que estaban ellos trabajando, haciendo la obra de Dios. Ahora, teniendo en cuenta ese contexto, recuerde, Lucas sigue narrando. Es como un resumen de lo que hizo hasta el versículo 11. La segunda parte que habla en el mismo texto dice, y prodigios entre el pueblo. Ahora, pueblo, ¿cuál pueblo? Jerusalén. Ellos todavía estaban en Jerusalén. Es más, ni siquiera salieron de Jerusalén, en la provincia de Judea, pero todavía estaban en Jerusalén. Su base era en Jerusalén. Bueno, eso fue lo que dijo Jesús. Empiecen en Jerusalén. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén y luego en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces estaban en Jerusalén. Sin embargo, ya la fama de ellos estaba siendo, ¿no?, extensa
se estaba propagando, especialmente con la del cojo y con lo que sucedió con Ananías y Zafira. O sea, ya los discípulos, los apóstoles, ya la gente estaba hablando de ellos. Ya la gente estaba hablando de ellos, ¿no? Y las señales y prodigios, maravillas y milagros era en el pueblo de Jerusalén. O sea, todos sabían, todos estaban mirando. Hay una coma y dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, muy importante esa frase, unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué es importante? Porque cuando dice unánimes, ¿no?, es de una palabra griega que significa homotumadón, ¿no?, que es compuesta, significa estaban con la misma pasión. Homo, mismo, timos, pasión. Homo, de donde viene la palabra homólogo o homosexual, significa lo mismo. Por lo homosexual significa mismo sexo. Y la palabra timos significa pasión. O sea, estaban teniendo una misma pasión. Estaban unidos, ¿no? Versículo 12, ¿no? Y estaban todos unánimes. Cuando dice unánimes, en el griego original estaban todos con una misma pasión, con un mismo deseo, unidos, estaban unidos en una misma mente, pero más que mente o acuerdo, era pasión, sentir. Tenían el mismo sentir todos los que estaban reunidos. Entonces eso los unía a ellos, los unía. Y dice, en el pórtico de Salomón, ya hemos hablado del pórtico de Salomón, prácticamente era una entablada, una pared larga, interiormente del templo, ¿no?, en donde de la ciudad de Jerusalén estaba enfrentando al templo, y también al lado adyacente estaba el lugar donde se reunían las mujeres, y se reunían más de 10,000 mujeres. Entonces los discípulos en Jerusalén tenían su lugar de reunión, y su lugar de reunión eran los pórticos de Salomón. Ahora, bien interesante esto, porque el pórtico de Salomón era un lugar estratégico. Todos pasaban por ahí para ir al templo. Todos. O sea, si tú querías ser visto y conocido, párate en el pórtico de Salomón y toda la gente te miraba. Toda la gente te miraba. Porque al pasar al templo, se pasaba por el pórtico de Salomón. Los gentiles también pasaban por el pórtico de Salomón. Las mujeres también pasaban por el pórtico de Salomón. Entonces era un lugar estratégico de la misión, diríamos así, apostólica y original. O sea, la misión apostólica original se reunía en los pórticos de Salomón. Y ahí es donde ellos, como dice en Hechos 4:32, la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Igual, de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Entonces, ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Y parece que eso empezó en el momento que hubo la sanidad del cojo. El cojo estaba con ellos también. O sea, muchos me preguntan, me dicen, ¿qué pasó con el cojo? Bueno, el cojo estaba con ellos. Ya podía caminar, estaba saltando. Vemos de que dio un testimonio dando gloria a Dios. O sea, estaba más feliz que nadie el cojo. Bueno, ya no era cojo. Entonces ya podía caminar. Entonces el cojo pasa a ser parte de los discípulos del Señor bajo la dirección de los apóstoles y el jefe de los apóstoles, Pedro. Entonces el pórtico de Salomón se entiende porque era el lugar de reunión de los discípulos. Ahora, termina eso Lucas y luego Lucas sigue y dice, de los demás, esa es la parte que yo quería decirles. ¿Se acuerda que en el versículo 7, disculpe, 5. Hechos 5:5 dice, y vino gran temor sobre los que oyeron. ¿Se acuerdan que le dije que tomen atención a esa frase? Porque esos que oyeron son los que en el versículo 13 ya no se atrevía a juntarse con ellos. Miren lo que dice el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes eran los demás? ¿Quiénes eran los demás? Si ve el versículo 5, entonces eso ellos nos explican de una forma clara, porque cuando
el pueblo supo de la muerte de Ananías y Zafira, entonces vino temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, tal vez no dice todo el pueblo supo, pero los que lo oyeron, entonces hubo un grupo que tuvo temor. Ese grupo que tuvo temor son los que Lucas dice de los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Entonces el versículo 3 está hablando de los del versículo 5. De aquellos que cuando escucharon estaban con temor. Y es importante eso porque eso nos ayuda a entender la situación que estaba pasando. ¿Se acuerda? Recuerde que Lucas está hablando a Teófilo. Tengo que repetir eso para que ustedes se den cuenta de la perspectiva. Recuerde, Teófilo dice, yo quiero saber la verdad. Bueno, Teófilo en Jerusalén lo que pasó es que lo que pasó con Ananías y Zafira, todos lo supieron. Pero no quedó ahí, sino que los que supieron, muchos tenían temor, ya no querían juntarse con los discípulos. Ahora, hay una cosa muy importante. ¿Cómo se entiende ninguno se atrevía a juntarse? ¿Significa que ya dejaron de creer en el Mesías? ¿O era solamente que por temor no querían juntarse con ellos porque no querían también pasar por la misma experiencia de Ananías y Zafira? Y es una buena pregunta. Algunos dicen, bueno, si no tenían nada que temer, se hubieran quedado ahí. Entonces, verdaderos discípulos. Pero el hecho de que ya no querían implica algo. Tenían a esa gente motivos falsos. Entonces, no eran creyentes. Pero no estoy de acuerdo con ese comentario. Pueden haber sido cierto. Porque no todo quiere decir, porque recuerde, los 5,000, 10,000 más las mujeres, unas 6,000, tal vez eran más de 10,000, cerca de 20,000, creo yo. Haciendo números, es realista, porque eran cantidad, ¿no? Más de 100,000 personas ahí. Es muy probable que algunos sí se hayan alejado, pero también es probable que había creyentes que, recuerde, el mensaje era nuevo para todos ellos, no eran maduros en Cristo, no había doctrina, en realidad, como para decir, bueno, soy ya gente preparada, no. Estaban aprendiendo. Entonces, posiblemente esos que no querían de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Tal vez la idea era, o tenían mucho cuidado de no juntarse con ellos. Eso tiene más, a mi entender, significado. Puede que algunos se fueron de miedo, todo es posible, y puede que sí. Pero vieron a tal vez unos que dijeron, bueno, hay que llevarlo despacio. De miedo, ¿ves? Temor. Hay que, sí, de lejos nomás. Sí, creemos en el mensaje, creemos en Jesús que fue el Mesías, pero ahí nada más. Entonces, bien importante porque eso nos da a entender, ¿no?, el efecto del Evangelio. ¿No? El efecto del Evangelio que estaba pasando. Recuerde, dice el versículo 12 que ellos estaban reunidos, los discípulos, en el pórtico de Salomón. Pero dice el versículo 13, de los demás son del versículo 5. O sea, aunque estaban reunidos la gran cantidad de discípulos y creyentes, había un grupo que no estaba con ellos. Ese grupo son los del versículo 5, que al escuchar eso se llenaron de temor. O sea, no todos, si bien cierto todos sabían, había un grupo que no quería ya estar con ellos. La palabra que se traduce como se atrevía era que no tenían el valor, prácticamente. No podían soportar estar con ellos, no tenían el valor de estar con ellos, estaban indecisos de estar con ellos, ¿se dan cuenta? O sea que no necesariamente significa que ya no estaban con ellos. Puede que sí, algunos. Pero también hubo algunos que estaban como indecisos. O sea, le siguieron a los apóstoles por todo ese tiempo, pero al ver lo que sucedió con Ananías y Zafira dijo, momento, ¿me entiendes? O sea,
¿seguimos o no seguimos? Pues yo no quiero morir. Seguramente ellos dijeron, no quiero yo morir así, de esa forma de muerte. Entonces, ese temor de aquellos que estuvieron en el versículo 5 son los que, dice el versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, ya como que todo lo que vieron creó un conflicto de conciencia y de fe. Sí, por eso dice, pero el pueblo lo magnificaba. La palabra magnificaba en el griego significa hacían que la reputación de los discípulos, de los apóstoles, creciera de una forma grande. O sea, gozaban de la reputación del pueblo, ¿sí? Por lo que estaba pasando, ¿no? Entre la gente. O sea, habían grupos mixtos. El contexto da a entender como que la gran mayoría del pueblo estaba con los apóstoles. Pero había un grupo que fueron discípulos que al ver eso decidieron ya no. O puede ser que hicieron ya no, pero también había un grupo que decía, bueno, no quiero decir ya no, pero ya no me quiero juntar, estoy pensando. Estoy pensando en seguir o no seguir con este grupo. ¿Se dan cuenta de todo lo que está pasando en Jerusalén en este momento? O sea, Lucas está diciendo lo que está pasando a Teófilo para que Teófilo se entienda, porque seguramente él escuchó y dijeron, ¿saben qué? Ya desertaron del evangelio, digamos. Ya cuando vieron que murieron estas dos personas se fueron. Y Lucas dice, no se fueron en realidad. La gran mayoría del pueblo estaba con ellos, como dice ahí. Seguían reuniéndose en Salomón, en el pórtico de Salomón. Aunque hubo un grupo que se llenó de temor y ya no quería asociarse con ellos. Entonces, ¿se dan cuenta que eso cambia totalmente el escenario? O sea, el pueblo les apoyaba, estaban maravillados, pero otros eso causó como que comenzaron a pensar, dijeron, ¿sabes qué? No, hay que retirarnos. Aquí la cosa no es como pensamos. Y era lógico, porque al ver eso, bueno, humanamente hablando, decía, pues yo no quiero morir así. Entonces, eso es solo lo que Lucas está narrando. Son cosas que estaba pasando en la expansión de la iglesia. O sea, no todo era sanidad, maravillas, milagros, prodigios. Bueno, también había reacción humana, como hemos visto aquí. Versículo 13 es un gran ejemplo de eso. Versículo 14. Y ahora, el versículo 14 cambia también la temática. Porque en el versículo 14 ya no habla de las señales, ¿no? Tampoco habla de los que ya no se reunían. Ahora habla de otro grupo. Dicen, y eran agregados al Señor. O sea, lo que Lucas está diciendo, justamente lo que estamos hablando, a Teófilo, dice, Teófilo, no creas que la gente se fue. Es lo que está diciendo. A mi entender, Lucas ya conocía lo que quería Teófilo, como que ya o le mandó una carta, o hablaron, y entre lo que hablaron, Teófilo tenía ideas, y una de las ideas era, bueno, me dijeron de que ya los discípulos, ya la gente ya no quiere nada con la iglesia, ya la gente no quiere nada con los discípulos. ¿Es eso verdad, Teófilo? Lucas. Entonces Lucas, por eso dice, pone en orden las cosas. Le dice, mira, Teófilo, estoy investigando, ¿no? Y en mi investigación encontré de que no solamente ellos siguen con los discípulos, aunque hubieron algunos que se fueron, miren, pero también están aumentando en número. ¿Ves lo que dice Lucas a Teófilo? La palabra agregar viene, ¿no?, una palabra griega que significa ganar, anexar, poner más, complementar con algo más. En ese caso, la idea es de Lucas diciendo a Teófilo,
se están añadiendo, se están anexando, Dios está poniendo más gente, ¿no?, para que crean en el Mesías. O sea, el grupo de creyentes, Teófilo, está creciendo. El grupo de creyentes está creciendo. Es como que está enfatizando lo que pone en el versículo 13, en la última parte, cuando dice el pueblo lo magnificaba y era agregado al Señor. O sea que está enfatizando no los que se fueron, sino los que quedaron, y al mismo tiempo no solamente quedaron, sino que se están agregando más gente. O sea, si es así, entonces estamos viendo de que si originalmente entre las dos conversiones 3,000, 5,000, 8,000, más las mujeres unos 7,000, estamos hablando cerca de 20,000 y se sigan agregándose, entonces la comunidad judía creyente en el Jesús como el Mesías posiblemente llegó a 30,000 en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? O sea, hubo un crecimiento significativo en la iglesia desde entonces en Jerusalén. Sí, porque dice, estaban agregados y eran agregados al Señor más y más. Aquí dice en el griego, ¿no? Y más ahora, más fueron agregados creyentes en el Señor, multitudes de hombres, ambos, y mujeres. Ahora, si se dan cuenta aquí, por primera vez, Lucas dice hombres y mujeres, multitudes. La palabra multitud, ¿no?, viene de la palabra griega pleti, significa, ¿no?, grupo grande en número, que se pone en una asamblea hasta su tope. O sea, lo que está diciendo Lucas no estaba ahí, pero le dijeron así. Lucas, si bien es cierto la gente tuvo temor, algunos se fueron, el grupo no disminuyó. Los creyentes seguían aumentando de una forma increíble. Multitudes de hombres y mujeres. Ahora, si dan cuenta, anteriormente cuando se estaban convirtiéndose, los 3,000 o 5,000 contaban los hombres, no las mujeres, pero como les digo, había mujeres también. Ahora Lucas pone hombres y mujeres, pero no pone cuántos, solamente pone, ¿no?, el sustantivo multitudes de hombres y mujeres. Por eso que la conclusión de muchos comentaristas dice, ya con esta multitud, inclusive rebasó los 30,000 hombres y mujeres, ya se está contando a las mujeres. Entonces, para que Lucas agrega a las mujeres, es porque como que él quería dar a entender a Teófilo que la iglesia no quedó estancada por el hecho de que pasó con con Ananías y Zafira, sino que la iglesia continuaba creciendo en número y en cantidades, es lo que está diciendo ahí, multitudes de hombres y mujeres. Entonces cuando Teófilo leía este reporte, entonces de una forma convincente Lucas le estaba diciendo a Teófilo, la iglesia no se quedó estancada. Los que se fueron, tal vez se fueron, pero la iglesia seguía creciendo. O sea, los creyentes seguían multiplicándose, creciendo en Jerusalén, es lo que está diciendo Lucas a Teófilo. Y no solamente eso, no hubo solamente crecimiento en número. Mira lo que dice el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, o sea, la gente que creía en ellos, y ponían las camas y lechos en las calles, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, esta parte sí ha traído mucho que hablar. Hay mucha interpretación en esto, ¿no?, en este aspecto. Porque aquí está hablando de otro suceso, en una forma más específica de lo que habló en el versículo 12, señales y prodigios. Versículo 15, entonces, son señales y prodigios. Tanto era la fama de los apóstoles y lo que estaban haciendo el Señor a través de ellos, y la reputación que tenían entre el pueblo los apoyaba, ¿no?,
que la gente, cuando sabía que Pedro iba a pasar por una de las calles, sacaba a todos sus enfermos en camillas y los ponía en la calle, tal vez a la puerta de la casa afuera, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra toque a los enfermos. ¿Cómo se puede entender eso? Entonces, algunos comentaristas dicen, recuerde, la gente aquí, si bien es cierto de Hebrea, había también mucha superstición. Mucha superstición. En los pueblos antiguos, el uso de ropas, el uso de prendas personales era usado para brujería y para hechicería. Eso inclusive lo hacen hasta ahora. Grupos que creen en la hechicería, en la brujería, ellos usan un retrato de uno, ¿no? Eso yo lo sé. Si hay gente que quiere hacer brujería en uno, agarran una prenda de vestir, una foto, cabello, que pertenezca a tal persona, y los brujos o hechiceros comienzan a hacer sus trabajos asquerosos ahí. Parece ser, eso es un comentario de algunos comentaristas, que la gente que hacía esto entendieron mal quiénes eran Pedro y los apóstoles. ¿Se acuerdan que cuando le llevaron al Sanedrín, ellos querían estar seguros realmente con qué poder hacían eso? ¿Con qué autoridad? O sea, la idea de ellos es, ¿serán estos también? Porque si ellos hubieran salido a ser magos o hechiceros, hubieran sido condenados. La ley prohíbe eso. Entonces la gente, tal vez en su superstición, a pesar que ellos hablaban del Señor y predicaron en nombre de Jesús, no prestaron atención a ese detalle y lo vieron a ellos como tal vez personas con poder propio, comparado tal vez a un mago. Porque eso puede explicar por qué esta gente sacaba a los enfermos ahí. Y Lucas narra eso. Recuerden, a Lucas le dijeron. Entonces la persona que dijo esto a Lucas tenía conocimiento de que estas personas que sacaban a los enfermos tenían ese pensamiento. Veían a Pedro, no tal vez con un apóstol, pero con alguien con poderes para sanar. Sí. Y había mucho en ese tiempo en Jerusalén, siempre lo hubo en toda la historia, hombres que se autoproclaman con poderes milagrosos, que hacían milagros y un montón de cosas. Entonces, la gente, su mente ya estaba lleno de esas cosas. Y dijeron, bueno, ellos también son parte de eso. Hay otra explicación que dicen, bueno, no necesariamente, posiblemente hubo gente, como siempre hay gente supersticiosa, pero la idea de que su sombra cayese sobre alguno de ellos, okay, no dice ahí para sanarlos, dice otros comentaristas. Pero no estoy de acuerdo con eso. Porque el hecho de que saquen sus enfermos para que pase la sombra de Pedro, bueno, está implícito ahí que la razón era para que, por eso al menos la sombra de Pedro pase y tenga algún efecto poderoso, milagroso, para que los enfermos salen. Ahora, ¿por qué creo yo eso? Y también creo que tal vez exista algo de superstición. Porque aquí nos dice, en el texto 15, es lo que, recuerda, estamos viendo lo que dice Lucas. Posiblemente lo hubo, pero no lo puso. Pero como no lo puso, entonces no podemos conjeturar. Y si fue algo genuino, entonces se olvidó de poner, porque es en la autoridad de Jesús donde hay sanidad, no en la sombra, por más apóstol que sea. Por eso, algunos comentaristas dicen, bueno, es la superstición de la gente. Ahora, por otro lado, si se dan cuenta, Pedro no dice, mi sombra lo va a pasar y les va a sanar. Tampoco dice eso. Dice aquí, Lucas dice, la gente creía eso. O sea, la gente sacaba a sus enfermos porque creía que si pasaba la sombra de Pedro, podría tener un efecto milagroso de sanidad sobre los enfermos.
Entonces la gente en su creencia tenía esa idea. Pedro no, porque ahí no dice que Pedro dijo, wow, pasa mi sombra y mi sombra en el nombre de Jesús, todos son sanos. No dice eso. No dice absolutamente eso. Simplemente Lucas está narrando a Teófilo lo que la fama y la popularidad de los discípulos estaba causando en Jerusalén. Al ver tantos milagros, al ver el del cojo, al ver el juicio de Ananías y Zafira, la gente dijo, estos hombres tienen poderes. Estos hombres no son como cualquier hombre. Entonces, si tienen poderes, hay que sacar a los enfermos. O sea, era la gente, es como que Lucas está diciendo, Teófilo, pero la gente también pensaba eso. La gente pensaba eso. Porque si se dan cuenta, en el versículo 15 no dice, Pedro manda que pongan a sus discípulos, a sus enfermos afuera, porque sus sombras les va a sanar. Y tampoco dice, y una vez que pasó la sombra fueron sanados. Tampoco dice eso. Entonces da a entender, ¿no?, creo yo, en la posición de que fue algo que la gente de ese entonces sentía. Ellos vieron a la gente, lo que Lucas está diciendo aquí, ellos vieron a la gente, ¿no?, con una actitud de superstición. No los vieron como lo que tiene que ver con como discípulos, ¿no? Otros decían, como aquí veo un comentarista, que era que aunque Pedro no dijo eso, lo que se ve aquí resaltar es la fe de la gente. ¿Entiendes? La fe de la gente. Entonces la fe de la gente les hacía sacar a sus enfermos, y ellos creían con fe de que si la sombra de Pedro, que apóstol de Jesús, pasara, entonces podía ocurrir el milagro de sanidad. Otro comentarista dice aquí que ellos tenían fe en creer que posiblemente este sería un medio para sanarlos. Ahora, si se dan cuenta, por eso cuando leo los comentaristas, leo con mucho cuidado, porque ellos tampoco estuvieron ahí. O sea, a este punto, pasajes como estos, entonces los comentaristas no llegan a una conclusión unánime, ¿no? Por ejemplo, aquí está diciendo posiblemente no fue superstición, pero fue mucha fe, ¿no? Fe, y Dios usó ese medio para sanarlos. Para mí, este comentarista, o el comentario de esta persona, no estoy de acuerdo con su comentario. Por eso se llama comentarios. O sea, un comentario tiene que haber evidencia. Y no estoy de acuerdo con su comentario, porque me parece que está poniendo en el texto algo demasiado que el texto no da a entender eso. Es su interpretación. Vamos a ver qué dice Matthew Henry. No dice eso. El comentario de Barnes dice la sombra de Pedro. Bueno, aquí solamente dice este comentarista de que la razón que hicieron eso es porque había tanta multitud que ellos no podían acercarse a Pedro. Entonces, como había mucha multitud, ellos sacaron a sus enfermos, como no podían acercarse a Pedro, para que al menos, y dice aquí, ¿no?, la proyección de la luz del sol, para que al menos la sombra de Pedro caiga y pueda ocurrir, obviamente, el milagro de la sanidad. Aquí dice, por ejemplo, no hay evidencia que la gente, los enfermos que tal vez pudieron experimentar la sombra de Pedro, fueron sanados.
¿no? Pero muestra la evidencia de que la gente tenía mucha fe que Pedro tenía el poder de hacer milagros. O sea, la gente, Pedro para esta gente estaba poseído de un gran poder, ¿no? Basado en lo que pasó en el templo con el... Parece como que la sanidad del cojo impresionó demasiado la mente de la gente. Y parece que fue así porque recuerde, Lucas dice, tenía más de 40 años. Le dijeron a él. Ahora, obviamente, si uno conoce a un enfermo de hace 40 años que no puede caminar y un momento a otro camina, inclusive en ese tiempo presente causaría una gran impresión. Claro, por 40 años yo le conozco, yo sé, no estoy engañando, es el mismo. No podía caminar y ahora camina. Entonces, la gente, hablando humanamente, decía, bueno, si él lo pudo curar a este cojo, entonces puede curar a cualquiera, ¿no? Si puede curar a este cojo, puede curar a cualquiera, pero hay mucha multitud. Bueno, tiene poder este hombre. Entonces vamos a nosotros sacar a los enfermos para que al menos con su sombra, que es poderosa, pueda este hombre al menos hacer un milagro de sanidad. ¿Qué otro comentarista hay aquí? Dice... Dice, Pedro está mencionado aquí solamente, y es cierto, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? En el versículo 2 dice, todos los apóstoles hacían milagros, pero en el 15 dice que al pasar Pedro, ¿se dan cuenta de lo que estábamos escribiendo al principio? O sea, aunque, ahora recuerde, Lucas no estaba ahí, otra vez, eso tienen que tener en cuenta, lo está escribiendo Teófilo. Y claro, de repente Lucas preguntó, me dijeron, un momento, tú dijiste primero que todos los apóstoles, pero ahora dice que solamente Pedro. ¿Y dónde están los 11? No nos dice que tampoco hizo preguntas. Pero pienso que como historiador, ¿no? Si a mí me dice, todos los apóstoles hicieron milagros, y al final, y solamente esperan la sombra de Pedro, entonces yo diría, ¿y por qué los demás 11 no iban a los que estaban los enfermos ahí afuera? Y eran 11. Wow, está bien, un número. Ayudar a Pedro en la sanidad y decir, en el nombre de Jesús, levántate tú, en el nombre de Jesús, si tienes esto. Pero no dice eso. No dice. ¿Dónde estaban los 11? La pregunta. Y esa pregunta hay que hacerse. ¿Dónde estaba? Si en el versículo 12 dice, todos los apóstoles hacían milagros por la mano de ellos. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 15? ¿Por qué menciona a Pedro y por qué no dice que el resto de los apóstoles estaban haciendo lo mismo? Sería lo más lógico pensar basado en lo que dice el versículo 12, ¿no? Estoy leyendo aquí un comentario. Ya, son comentarios, pero es lo mismo, cada comentarista da su propio punto de vista en cuanto a cómo pasó, cómo se puede entender esto de la sombra de Pedro. Entonces no son unánimes. O sea, no se puede decir, bueno, esto dice aquí, todos dicen lo mismo. No, porque cada uno trata de entender por qué se refiere. Creo yo, ya que no hay una unanimidad en los comentaristas bíblicos en cuanto a eso. Pienso yo que basado en la evidencia, que no dice que Pedro dijo que iba a sanar con su sombra, ni tampoco dice que hubo sanidades. La evidencia que tenemos es que en el nombre de Jesús solamente hay sanidad. Parece que este tipo de personas tenían, bueno, aquí lo dicen, mucha fe, pero para mí era cierto tipo de superstición. Yo lo veo así. Ahora, que creyeron, obviamente, por eso sacaron a sus enfermos, porque tenían la creencia
mucha fe de que si pasa la sombra, sana. Pero supersticiones implica fe también, ¿no? Como por ejemplo, la superstición de usar el huevo de un ave por el cuerpo, es brujería, porque ellos creen, tienen fe que va a absorber toda la vibra mala y la enfermedad del cuerpo. Por eso que lo hacen, porque tienen fe. Entonces el hecho de tener fe no implica necesariamente la fe que Dios quiere. Obviamente al sacar sus enfermos porque tenían la creencia de que si pasa la sombra va a haber sanidad. Pero esa idea de fe no es bíblica. No hay nada en las escrituras que Pedro dijo eso, Jesús menos. Pero la gente parece que en ese entonces tenía esa creencia. La creencia de que, o como sucedió con Jesús, al menos si toco su hábito, su ropa, va a pasar un poder. Pero Jesús fue Jesús. No se puede comparar con Pedro, con un ser humano. Entonces, basado en esto, hay muchos grupos sectarios, heréticos, que dicen, bueno, si eso sucedió con Pedro, conmigo también. Y gente dice, no, yo conozco grupos sectarios dentro del pentecostalismo que dicen, sí, yo lo sé, yo he visto, yo he escuchado, a mí me decía, no pudo venir mi esposo, mi hijo, o lo que sea, está en casa, pero traigo un pañuelo, traigo su ropa, traigo sus medias, traigo lo que sea, es porque es de mi hijo, oren por este, y yo lo he visto, y yo he visto cantidad de gente trayendo un tipo de ropa que le pertenecía a la persona que está enferma, oren por la ropa. Y cuando decían, pero ¿dónde se basa en eso? Bueno, ¿no te acuerdas de Pedro? Decía. ¿No te acuerdas de Pedro? O sea, esa teología, esa hermenéutica, no es la correcta. Ahora, si se dan cuenta aquí, Lucas no está diciendo que es lo correcto. Él simplemente está narrando a Teófilo lo que está pasando. Por eso dice, ¿no? En el versículo 15, si se dan cuenta, dice, por tanto que sacaban. Tanto que sacaban. O sea, lo que está diciendo Lucas da a entender, ¿no? Que crecía la gente de creyentes al punto que hubieron aquellos que creían que iban al extremo de sacar a sus enfermos para que cuando pase Pedro su sombra les llegase y aunque no dice igual sanidad, pues ¿qué más va a hacer? ¿Para qué lo van a sacar? No para tomar el sol, era para que haya sanidad. Entonces, no es que los apóstoles usaban su sombra para sanar. Eso hay que tener en cuenta. No hay nada de eso. No existe esa parte, diríamos, supersticiosa. Bueno, los apóstoles saben que su sombra va a sanar y caminaban nomás. Ya no decían en el nombre de Jesús, porque si fuera cierto, entonces se hubieran pasado con el cojo. Y dice, ¿a de dónde nos ponemos para que la sombra mía esté con él, Juan? O aquí ponte José y Pedro, y tu sombra le va a caer en la cabeza o en los pies del cojo, quédate ahí unos 5 minutos. No pasó eso. Él dijo, en el nombre bajo la autoridad de Jesús, levántate y anda. Esa es la sanidad apostólica, en el nombre de Jesús. Lo que el versículo 15 está dando a entender, en lo que Lucas está narrando, es que los creyentes estaban creciendo tanto, al punto era la popularidad de los discípulos, que hubo un grupo de gente que por ver la sanidad del cojo y otras señales más, sacaban a sus enfermos para que cuando Pedro pase, ellos tenían la creencia que su sombra al menos los iba a sanar. Entonces así se entiende de que era la gente que creía eso, pero no es un mandato bíblico el hacer eso. Si alguien cree que sacando a sus enfermos afuera, pero es más, no hay ni apóstoles. No existe apóstoles ahora, no existe profetas, eso es invención pentecostal del 1910 en adelante, no existe nada de eso. Salga, si usted va a una congregación o escucha a alguien, son mentirosos, embaucadores, ¿no? Son rufianes, engañan a la gente ignorante, porque no existe nada de apóstoles, eso es mentira, no tienen autoridad, por más que hagan lo que hagan, ¿no? Y la gente lamentablemente es borrega, porque les da hasta dinero a esa gente, por eso pueden hacerse de dineros, comprar aviones y carros del año, mientras la gente que le sigue viven totalmente pobre. O sea, en vez de milagros, es robo. El milagro del robo, pongamos así.
No milagro de sanidad, es el milagro del robo. Entonces eso es lo que está tratando de decir Lucas. Y luego Lucas versículo 16 dice, ¿no? También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, aquí cambia la cosa. En el versículo 16 ya cambia. Porque en el versículo 15, cuando dice sacaban a los enfermos en sus camas, está hablando, obviamente, de la casa en Jerusalén. Porque no lo sacaban, digamos, en Samaria, porque Pedro no estaba en Samaria, sería ilógico. Entonces, el versículo 15 habla de una localidad en Samaria, de los locales. Pero el versículo 16, versículo 15 eso habla, versículo 16 ya habla, ya no de los locales, sino de las áreas alrededor de Jerusalén. Porque dice, la gente de las ciudades alrededor de Jerusalén acudía. Ahora, si se da cuenta la forma como pone la gente. Ahora, la gente se está refiriendo, a mi entender, los que no eran judíos. Los que no eran judíos. Dice, y aún las ciudades vecinas. Ahora, la conjunción y está copulado con versículo 15. Entonces lo que Lucas está diciendo a Teófilo es convencerle que la congregación de Jerusalén no fracasó, sino está creciendo en el Señor. Porque dice de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén. O sea, se dan cuenta, la fama de los discípulos creció de una forma increíble. Ahora, puede ser también, bueno, Dios avientó esa parte de Israel, pero también creo que hubo gentiles. Vamos a ver. Jerusalén estaba cerca de ellos, estaba Cipros, Betania, Hircania, Emaús, Jericó, Arquelais, Hebrón, ¿no? Esto es en el tiempo de Jesús, ¿no? Antipatris, Neápolis, ¿no? Sebaste, Jamnia, Azot, Ascalón. O sea, son ciudades alrededor de Jerusalén. Entonces, toda esa gente, dice aquí, y venían de las ciudades vecinas. Son ciudades vecinas. Vinieron a Jerusalén, ¿no? Trayendo sus enfermos. Ahora, imagínense. No había carros, habían los instrumentos de transporte, eran burros y caballos y camellos, ¿no? Entonces agarraban un camellito, tiene que ser fuerte el camello, lo amarraban al enfermo tal vez, para que no se caiga, y lo traían a Jerusalén. Y era un viaje no fácil, en pleno sol, ¿no? En pleno sol, o sea, era cansado. Yo creo que el enfermo llegaba ya más enfermo de lo que salió, porque mover a un enfermo y por más que el burrito hasta ahí se cansa, no era cómodo así en un carro sentado, no, en un animal de carga. Y la gente traía a sus enfermos atormentados de espíritus inmundos. Ahora, bien interesante esta parte, porque el versículo 16 aquí es la primera vez que menciona espíritus inmundos, lo traen a los apóstoles. Ahora, Lucas está escribiendo, recuerden, él no está mirando. Entonces, quien sea que le haya dicho esto a Lucas, entonces tuvo que haber visto de que entre esos enfermos habían también atormentados por demonios, inmundos, y todos eran sanados. Ahora, el todos eran sanados es interesante, porque versículo 12, miren cómo empieza el versículo 12, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, si se damos cuenta ahora ya para finalizar, el versículo 12 viene a ser el título de esa parte. Porque lo que sigue después viene a ser lo específico, cuáles son las señales y prodigios que hacían los apóstoles. En este caso, Pedro. Bueno, era sanidad y expulsión de demonios. Y el resultado, dice Lucas a Teófilo, todos serán sanados. Entonces, Lucas está presentando algo positivo del cristianismo en Jerusalén, porque presenta a la asamblea de los creyentes como victoriosos,
como que el evangelio está progresando, prosperando en Jerusalén. Que tanto es así, dice Lucas, que pone como ejemplo, tanto es así que la gente trae enfermos y atormentados y eran sanados. O sea, no solamente los traían, sino que eran sanados. Ahora, la pregunta que es, ¿eran sanados porque la sombra de Pedro pasó? ¿No? ¿O eran sanados porque los apóstoles ahí estaban haciendo todos sus trabajos de que en el nombre de Jesús sea sano? O sea, son preguntas válidas, tenemos que pensar hasta qué punto lo que dice Lucas en el versículo 15, ¿no?, es parte del ministerio apostólico de la sombra, por más fe que ellos tengan. Y hasta qué punto el versículo 16 realmente es parte de eso. Entonces, los comentaristas otra vez están divididos. No solamente están divididos, sino que cada comentarista da su idea de lo que fue. Entonces, como ellos no estuvieron ahí, y ellos están sacando conjeturas y conclusiones, entonces mi comentario, sí, porque no todos dicen lo mismo, o sea, porque no hay unanimidad, y se entiende, porque ellos tienen que ver a qué se refiere eso. Creo yo, ¿no?, que el versículo 16 está hablando de aquellos que son sanados bajo la autoridad de Jesús. No hay otra explicación. La evidencia escritural lo dice, que en el nombre de Jesús, no en la sombra de un apóstol. Muchos, por ejemplo, no creo en esa idea que dice, bueno, pero la gente tenía fe. No creo en eso. Sí, tenía fe, pero tiene que tener fe en el nombre de Jesucristo, no en la sombra. No hay nada en las Escrituras, Nuevo Testamento, que diga que en la sombra de los apóstoles pasaba eso. La gente pensaba eso, versículo 15. Lucas está diciendo eso. Es la gente que pensaba eso. Los discípulos nunca enseñaron, y en el nombre o en la sombra de mi sombra van a ser sanos. No dice eso. Entonces, versículo 16 viene a ser como ya la conclusión final de lo que está hablando. Porque el propósito de Lucas para Teófilo es demostrarle que el cristianismo está creciendo, tanto que los milagros siguen aconteciendo por mano de los apóstoles, al punto que las sanidades siguen, y no solamente se queda en la sanidad física, sino espiritual, quiere decir atormentado por demonios, cuando es algo mental y emocional. Entonces, ¿qué podemos aprender de nosotros esto? Número uno, podemos aprender de que, según el relato de Lucas, el Señor estaba trabajando de una forma milagrosa a través de la vida de los apóstoles en Jerusalén. Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba trabajando a través de los apóstoles. Número dos, de que aunque hubo gente que tenía miedo, claro, hay gente que parece mentira, un milagro les da miedo, en vez de gozo es miedo porque es algo sobrenatural. Decidieron no seguir. La gran mayoría del pueblo sí estuvieron con los apóstoles, ¿no? Tal vez en una forma supersticiosa cuando sacaban a los enfermos. Pero no todos, como dice el versículo, dice, si había sanidades todos, entonces los apóstoles, ya no solamente Pedro, bajo la autoridad de Jesús, del nombre de Jesús, comenzaban a hacer los milagros, las sanidades, y que todos fueron sanados. Ahora, para nuestro tiempo, es el nombre de Jesús, ¿no?, en quien nosotros no solamente podemos ser salvos, pero también sanos, bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en aberraciones con eso de que, por ejemplo, dame mi corbata, aquí está mi corbata, van a orar por mí utilizando mi corbata. No puede ser eso. No, eso yo no creo eso, sinceramente. Eso yo lo he visto, o sea, nadie me lo ha contado, ¿no? Cuando iba a reuniones pentecostales antes, me invitaba, yo veía, había una fila tremenda de mujeres, la mayoría mujeres. Y yo le decía al pastor, ¿y eso qué están haciendo con la ropa? Ese es para orar por el enfermo en su hogar. ¿Enfermo? Sí, no pueden venir. La señora trajo el sombrero de su esposo. Sí, sombrero, ¿pero para qué? O porque el marido tiene dolor de cabeza todos los días y se pone el gorro y se lo trae. O sea, se imaginan cosas. Y otras cosas más que no quiero decir. Pero esa es la idea, ¿no?, de la gente. Y eso ya es superstición.
Eso es superstición. Porque el versículo 15 no está dando un mandato que traigan cosas, prendas para orar. Simplemente está narrando lo que pasó. A Lucas le dijeron lo que pasó y él lo narra. Sin embargo, el versículo 16 sí habla de que fueron sanados. Y basado en los versículos anteriores, capítulos anteriores, es en el nombre de Jesús, como dijo Pedro el cojo, levántate y anda. Entonces, diferenciar entre la superstición del pueblo y diferenciar entre lo que realmente la autoridad de Dios para sanar enfermedades. Muy bien, entonces vamos a orar, terminando así nuestro estudio. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que haya sido de ayuda, Señor, este momento, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de la verdad y podamos, Señor, ser siempre fieles discípulos de Jesús. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes hoy día. Amén.